Antes de la carretera hay esa fuente y ese cruceiro, uno de esos lugares emblemáticos que difícilmente se le desdibujarían a uno que ande sediento de arte, y una pintada que firma Daniel Andreyev. La conciencia es la meta, el amor es el camino, la libertad es la condición. Y después de la carretera hay esa iglesia. Kuhn dice que en España muchos teólogos se encuentran con la misma represión existente que había en la época de Franco y que se topan con ella en cuanto quieren decir la verdad. Pero me he acordado de esto a raíz de escuchar a Sanz ayer cuando dijo que en España, después del franquismo, se encontró una fórmula magistral para justificar que tantos españoles durante la dictadura hubiesen pasado por el seminario. Y esa era que se aceptara escribir en sus currículum que se había estado cursando estudios de teología, pero aquí la fila de credenciales que se ha formado para estampar el sello es larga. Y es el motivo por el que aquí tampoco habré de detenerme. La iglesia de Boente o de Santiago tiene sus raíces en el siglo XII, así que es un siglo posterior al milenio al que Kuhn considera que la iglesia debería retornar, al tiempo en que no existía el absolutismo papal, ni esa especie de clericalismo forzado como él lo refiere, y ni el celibato. Kuhn aduce que desde la sociología se observa que tras la primera fase de entusiasmo, a lo que tiende una comunidad de fe es a requerir instituciones, y cuanto mayor es la comunidad, más instituciones se hacen precisas, por lo que al cabo de un lapso, lo que se crea es una estructura jerárquica, pero tal vez Kapuczynski no lo interprete exactamente así. Y aquí el giro es hacia la derecha, aunque aquí el mojón es distinto y señala al nadir. Dos alemanes se han detenido delante de este y uno le comparte al otro. Siempre hay pedrecillas sobre todos, pero es lógico, porque muchos todavía nos sentimos muy perdidos. Y ya no eres individuo y todavía no eres consciencia. Pero fue eso lo que le sucedió a Sájarov y a Oppenheimer. Nosotros, tras dejar atrás la casa de piedra con la parra, iniciamos el descenso por el camino. Y si algo se puede deducir de Oppenheimer con respecto a Sájarov, es que las lecturas por las que conoceremos su despertar serán de índole muy distinta. Las de Sájarov ya las sabemos. Las de Oppenheimer, John Donne y la Bhagavad Gita, y más que nada porque Oppenheimer, el director del proyecto Manhattan, ha pasado a la historia por recordar, a raíz de la primera explosión exitosa, el verso 32 del capítulo 11. Y la suprema personalidad dijo: yo soy el tiempo, el gran destructor de los mundos, y he venido aquí a destruir a toda esta gente, con excepción de ustedes. Y aunque esa no fue la única ocasión en la que Oppenheimer citó el texto sagrado del Sanatana Dharma, sino que lo hizo durante el funeral de Franklin Delano Roosevelt, el hombre es una criatura cuya sustancia es la fe. Lo que su fe es, él es. Y el verso tercero del capítulo 17, algo terriblemente enigmático si se desconoce cuál fue su relación, pero más aún si se desconoce el contenido del verso precedente. Yo ahora, por supuesto, no voy a detenerme a relatar la Gita, pero sí quiero reseñar algo en concreto sobre lo que es posible que Oppenheimer y Thoreau se hayan detenido más de una vez. Para los que han nacido, la muerte es segura. Para el que ha muerto, el nacimiento es seguro. No elijas por lo inevitable, como noble cuyo deber es proteger la ley, al rechazar, luchar. En esta guerra justa perderás tanto la virtud como el honor. Tu verdadera preocupación debe ser la acción del deber, no los frutos de la acción. Arroja de ti todo deseo y miedo por los frutos y lleva a cabo tu deber, que serán las palabras ciertas que inspiran aquel Trinity de Oppenheimer. Abandona todos los caminos, no te preocupes por todos los pecados que hayas cometido. Yo te liberaré y te lo prometo.
Pero en este punto habremos alcanzado el área recreativa de Punta Brea y el curso de agua que se salva antes de proseguir por el plácido sendero entre el arbolado y la pradera. El 29 de junio de 1943, Roosevelt había remitido a Oppenheimer una carta sobre la que figuraba el asunto secreto. En esta carta, Roosevelt intentaba suavizar el creciente antagonismo que se había ido estableciendo en la conciencia de Oppenheimer frente al general de brigada Leslie R. Groves. Entre el grupo de los científicos, la confianza se había ido resquebrajando paulatinamente. No estaban seguros de lo que fabricaban, experimentaban muchas dudas y la fecha límite que se les había impuesto para finalizarla les parecía imposible. Roosevelt admite en esta carta que se dirige al líder de una élite científica que opera bajo condiciones muy especiales y le escribe haciéndole un llamamiento para que medie con el grupo y socave la revuelta y les transmita su agradecimiento porque su fe está puesta en su ciencia. ¿Pero qué clase de fe? Roosevelt profesaba la fe calvinista, pero hay más pistas acerca de cuál era la fe de Roosevelt, ya que la víspera de su muerte, Roosevelt escribe: buscamos la paz permanente, y más que poner fin a la guerra, queremos poner fin al principio de todas las guerras. Os pido que mantengáis la fe. El único límite a nuestra realización del mañana serán nuestras dudas de hoy. Pero Roosevelt muere un 12 de abril de 1945 y Harry S. Truman lo desconocía todo de la existencia del Proyecto Manhattan. En junio de 1945, 155 científicos del proyecto firmarán una petición que el general Groves decidió ignorar. Un general que morirá negando los efectos de la radiación sobre Hiroshima tras el lanzamiento de Little Boy, una bomba de uranio que fue el motivo que desencadenó la carrera armamentística nuclear el 6 de agosto de 1945, temprano en la mañana, y sobre Nagasaki 3 días después. Una bomba de plutonio cuyo mecanismo era el de la implosión y a la que llamaron Fat Man por su gran tamaño. Isidor Rabi, confidente de Oppenheimer, dijo de Oppenheimer que su interés por la religión y sobre todo la hindú. Isidor Rabi, confidente de Oppenheimer, dijo de Oppenheimer que su interés por la religión y sobre todo la hindú se transformó en una especie de sentimiento de misterio, de oceánico misticismo que lo rodeaba todo, alejándolo del método científico y encaminándolo en el sentido de dejarse guiar por su intuición. Solo que con el agravante de que Oppenheimer tenía antecedentes depresivos y había sufrido algún tipo de brote psicótico que le había llevado al borde de estrangular a un amigo en su juventud, si hemos de creer lo que nos cuentan. Oppenheimer era carismático y camaleónico, ya que la opinión acerca de él no era en todas las ocasiones la misma, y despertaba una auténtica pasión entre sus estudiantes. Y en cuanto a los Estados Unidos, hasta el 7 de diciembre de 1941, con el ataque por parte de la Armada japonesa a Pearl Harbor, Estados Unidos no había tenido los motivos suficientes para alarmarse y solo fue después de ello cuando Roosevelt pensó en esa paz permanente de la que nos hablaba, la paz que necesita de las grandes demostraciones de la guerra y de la aniquilación masiva de civiles para establecerse. Y lo que sabemos seguro es que Oppenheimer, después de la fabricación del artilugio y Trinity y la devastación, se opuso a la bomba de hidrógeno. Pero pocos podrán hacer el viaje que supone ese Trinity si no se conoce cómo funciona un pensamiento holístico. Y la Trinidad a la que se refería Oppenheimer era la Trinidad de los 3 aspectos del único Dios del hinduismo: el Paramatman, el alma suprema; Brahma, el creador que se asemeja a un Dios Padre; Shiva, el destructor, el que renueva el suelo para que todo pueda volver a comenzar, el señor de la danza de los ciclos de la existencia; y Vishnu, el conservador de mundos, que a lo largo de las edades va encarnando y hasta que, como Krishna,
se transforma en el auriga que conduce el carro y los caballos de Arjuna en la Bhagavad Gita, la víspera de la batalla. Y ese verso precedente, del que todavía nada se ha hablado, lo que nos transmite es la creencia de que un alma puede encarnar en 3 planos distintos, los planos que se corresponden con los 3 temperamentos. El temperamento divino del ser realizado, Divya, el temperamento heroico, Vira, o el de la persona común, el no iniciado, el ignorante, Pashu. Y tras esa rústica fuente seca afrontamos una de las complicaciones de esta jornada, cuando delante de mí veo a esa viejecita. La viejecita, 2 bastones, gorra y el fardo en los hombros. Más abajo, a la altura de los omóplatos. Imagino que para favorecer, pues no sé qué, pero si llego a su edad seguro que lo sabré, más de 80 y tal vez más de 90. Y al final de la cansada subida, la nacional a la altura del kilómetro 43 y que se corresponde con Castañeda. Luego la recta de asfalto y hay un bar. Y a la altura del albergue los indicadores dicen Río, Doroña, Villantine, y es por ahí, y aunque por asfalto, muy agradable y en suave descenso, hasta la nueva área de servicio y el arroyo Ribeiral.